Bueno, pues muy buenos días. En esta serie de videos lo que se va a tratar de hacer es un comentario muy somero a algunos artículos del libro de estética de David Sobrevilla y Ramón Shirau. En la primera parte hablamos de las categorías estéticas de Pablo Yarzún, donde prácticamente estamos haciendo un recuento histórico desde lo que viene a ser las categorías que el primero en mencionarlos es Aristóteles, lo que vendrían a ser los categoría I. Y de aquí, ¿cómo es que se puede comenzar a hablar de la aplicación de las categorías a nivel de la estética? Luego se comienza a hacer la profundización en la existencia de acepciones de este término, el desarrollo del término que pueda tener y cómo a la vez que se va tratando de buscar el desarrollo pueden haber algunas situaciones problema para poder hablar de que se tenga el rigor para la aplicación de los términos categorías a la estética. De aquí que, pues claro, se tiene que comenzar a hablar de que aplicar las categorías estéticas se refiere a un juicio, a realizar un juicio, que nosotros lo ubicaríamos en el momento de nuestra cogitativa, la estimativa animal, pero pues obviamente por la razón, solo a nosotros, donde les otorgamos el valor de bueno o de malo, después de haber abstraído y tener la imagen, pues bueno, aquí es donde nosotros tenemos que centrarnos. Se comienza a hablar de que se dan varias agrupaciones, ¿verdad? De en qué clasificación lo podemos tener. Entonces se comienzan a hablar de diferentes terminologías que pueda salir de la categoría bello, de la categoría sublime, la categoría gracioso. Pueden haber diferentes palabras. Luego que podemos hablar de hasta de que de lo mismo gracioso puede derivar la espiritualidad. Mm, y de aquí que nosotros podamos entender que esto prácticamente es relativo. Eh, Trayéndolo a un ejemplo, es prácticamente como el que dice que las notas mayores en la música son alegres y las notas menores son tristes y que transmiten necesariamente ese mensaje cuando no es así, porque pues, por ejemplo, la mayoría de música de salsa está compuesta con notas menores, así que pues de triste no tiene nada, ¿verdad? De aquí que sea un poco difícil hablar de que se tenga un valor relativo. Luego hablamos de que se necesita un fundamento necesario para hablar de la viabilidad de esto y poder generar una estructura de pensamiento, una estructura lógica a la hora de poder clasificar algún elemento, algún ente sobre ciertas categorías. De aquí que se tenga que hablar que tendríamos que hablar de una remisión desde el aspecto sensible al aspecto trascendental. De aquí ya pues hablaremos con rigor de que se habla más de una clasificación donde se mencionan estas categorías de bello y sublime, que cabe aclarar que no son propiamente kantianas, pero pues que se mencionan desde Kant, como por ejemplo, que eso lo ha dicho un youtuber, es como resultar hablando de que algo es kafkiano antes de que estuviera Kafka, dándole un valor de retroactividad. Asimismo, estos términos que usa Kant como tal no están propiamente en su obra como cosa original. De pronto la aplicación sí, pero en aspecto del arte y de la belleza, de lo estético, en cierto sentido en sus inicios ya se hablaba de estas intuiciones de lo que podría producirse en orden a cierta belleza y a cierto sentimiento de sublimidad. De aquí que luego también se habla que se añade el término de gracioso, y de aquí que se comienza a dar un desarrollo de términos de nociones, bien de forma que estén agrupadas por parejas o que estén al estilo tesis-antítesis, que lo que más sonaría sería este tipo, por ejemplo, lo bello con lo grotesco, lo sublime con lo que viene a ser cómico, etcétera. Y de aquí que se habla de que también hay una dificultad de orden de percepción de estas categorías, porque prácticamente al fundamentarse en el subjectum, nosotros diríamos, bueno, entonces, ¿cómo podríamos otorgar cierto valor a cierto término, a cierta cosa, si evidentemente lo que la otra persona logra abstraer y logra formalizar en un concepto por sus juicios, no va a ser lo mismo que yo haga, aunque tratemos de tener el mismo esquema? A eso se refiere. Ya después de comenzar el desarrollo estético en la historia donde se habla de Ilipias mayor, que es donde se comienza a hablar de la belleza, que necesariamente se tiene que hacer mención de que pasa por el intelecto. De aquí ya se tiene la intuición de que no solo se habla de una belleza meramente sensible, sino trascendental, que va mucho más allá, que va al orden del ser. De aquí ya luego estaremos viendo el desarrollo, cómo se va dando de que estas intuiciones de la belleza que nos remiten a lo trascendental tiene que transmitir un fundamento último, que tendremos en punto mayor lo que vendría a ser a Santo Tomás con lo de los trascendentales, que evidentemente el pulcrum no es algo que se menciona totalmente en Tomás de Aquino. El pulcrum resulta de la unión de lo que viene a ser lo verdadero y lo bueno. Entonces, en cuanto que algo verdaderamente se concuerda su aspecto formal con su materialidad, estamos hablando de que posee bondad y verdad. Entonces ya estamos hablando de la categoría de la proporcionalidad, que eso es algo que ya hablará Ficino después. Aquí se menciona que prácticamente el artista tiene la labor de desvelar.
este ser tiene que desvelar lo verdadero, la trascendentalidad que está en la obra de arte. Ya pues bueno, esto es un poco del sentido aleteico que se vendría a mencionar en Heidegger, pero bueno, hay como punto relacional. Luego se comienza a hablar de la belleza de lo sensible y la apreciación subjetiva. Luego estaremos hablando de que se comienza a dar una clasificación sistemática, pero pues aún siguen todavía estos problemas, estos escollos que se comienzan a dar porque claro, evidentemente la fundamentación bueno, sí con rigor, porque tiene bastante rigor, pero en el subjectum y no en el objectum, lo que es en el sujeto y no en el objeto, hace que sea difícil de poder llegar a clasificar propiamente hablando algo en las categorías de la estética. Luego estaremos hablando de la producción estética en Vilar, que es donde se comienza a plantear un bosquejo de cómo es el proceso estético. Tenemos la inspiración que se toma el ejemplo platónico de que los dioses mueven a los poetas para que transmitan esos mensajes tan bellos, pues asimismo una producción nueva que se genera en el intelecto es la que vendría a ser lo que nosotros mencionaríamos como la inspiración. Después hablaríamos de la poiesis, que es el hacer no por el hacer o el hacer con un fin implícito en sí mismo, como la consecución de la normatividad moral, sino que estaríamos hablando del hacer buscando un fin, como el labrar el mármol para realizar una estatua, ¿verdad? De aquí se habla de que se haga algo con arte, con técnica, a diferencia de lo que vendría a ser la praxis. Y pues aquí pues podemos meter a colación lo que prácticamente vienen a ser esas cuatro causas aristotélicas que se mencionan. En esta forma estaríamos hablando del aspecto formal, material, lo que vendría a ser el eficiente y el final. ¿Sí? Entonces, material, el mármol, formal, la imagen de la estatua que está en el hombre, eficiente, el hombre que con un cincel y un martillo está labrando, y final, el mármol transformado en una estatua, ¿verdad? De aquí que también se habla de que se tiene que hablar de una apreciación del orden de lo trascendental a partir de lo que está reflejo en la naturaleza. Luego estaríamos hablando de lo que vendría a ser el genio, que pues es lo que hace la decantación del genio hacia el sentido de artista, ¿verdad? Que en un principio se habla de la no tanta valoración que vi en la parte medieval, porque pues la importancia del orden de la divinidad no tiene que ser inferior al del artista, al ser reflejo de estas realidades trascendentales no tiene importancia quién es el hacedor segundo, sino el hacedor primero, todos esos términos, y cómo poco a poco se va dando el desarrollo del valor propiamente del que vendría a ser el factor, el realizante de la obra. De aquí que luego se comienza a hablar del tema de que ser como un pequeño dios en orden a crear algo, por decirlo así, no crear, porque claro, es un término que se volvió un poco tabú, porque claro, Dios es el único que crea. Entonces, pues en cierto sentido religioso diríamos nosotros no creamos porque todo está en lo que viene a ser in mente Dei, en la mente de Dios al estar todo, pues nosotros es que no es que creemos algo, lo producimos o lo encontramos, hacemos un invenio en el sentido latino de eso. Pero bueno, pues estas son disquisiciones que a uno le van brotando en estos puntos. Luego estaríamos hablando del trabajo industrial, que lo es no es más que la realización de la cosa, pero en el texto se hace una revisión desde el aspecto histórico social. Entonces, pues se menciona la apreciación marxista, se comienza a mencionar cómo es esta cuestión un poco dialéctica, desde en clave de Hegel, se comienza a mencionar y pues bueno, más que todo gira en este punto lo del trabajo. Luego hablaría de la sublimación, que prácticamente es esa reorientación que nosotros hablaríamos para evitar el sufrimiento, el tratar de compensar, buscar una compensación de algo por otra cosa. Algo así parecido a una especie de quid pro quo. De aquí hablaríamos de que el sujeto no sería libre en cierto sentido, pues a la hora de realizar cosas juegan papel importante sus yoes, sus actos mentales, lo que vienen a ser sus miedos, temores, fascinaciones, todo eso viene a jugar en parte. Pero claro, evidentemente esto no es de un solo movimiento desde mí hacia la cosa, sino que es que luego también de la cosa hacia la otra persona. Entonces aquí es donde se notará muchísimo más que la sublimación entra en orden a que nosotros tendremos que tomar elementos a la hora de apreciar, de conocer, tendremos que usar ciertos elementos para poder reorientar y reenfocar las apreciaciones, las percepciones que se nos producen. Luego hablamos del acontecer, que es la fundamentación de lo creado en el orden de lo verdadero, considerándolo como trascendente del sujeto.
Prácticamente estaríamos diciendo que el lenguaje no es un mero instrumento comunicador, sino que es el medio que articula, categoriza y abre el mundo. Ya de aquí se habla más en orden a una clave del lenguaje. El mundo es nuestro lenguaje y el lenguaje crea el mundo, entonces prácticamente el mundo es nuestro. En el lenguaje prácticamente reside el ser. No es que estemos reduciendo que toda una maquinaria ontológica se queda a mera verborrea o se quede a meros aspectos de ese tipo, no, sino que el lenguaje es capaz de descubrir ese mundo del ser que permanece oculto para nosotros y que necesariamente se tiene que desvelar, un mundo del ser que nosotros por medio del lenguaje tenemos que salvaguardarlo y poderlo propiciar. Finalmente hablaríamos de la invención y el descubrimiento, donde se hablaría del arte como una experiencia, que se crea las formas para expresarse en la vida humana con el fin de perfeccionarla. Esta es la visión un poco pragmática. De aquí que nosotros digamos que cuando se da esta visión no se tiene que hablar de cambiar la vida radicalmente, sino que la tenemos que mejorar. Y de aquí que hablemos de que se usa ya ese lenguaje para una transmisión simbólica con este fin, para mejorar la vida. Luego ya para terminar la primera parte estaríamos con el tercer artículo de la recepción estética de Mario Presas, que muy someramente pues se podría hablar de que no es más que la llegada de lo que transmite en sí la cosa y la capacidad de apertura del hombre al punto de a sentir una cierta identificación con el texto. Es que claro, tengamos en cuenta que cuando está hablando Mario Presas sobre esta recepción, se está hablando de no solo el movimiento de lo que me lleva, no solo somos mera pasividad, sino que también somos actividad en orden en que nosotros nos sentimos, identificamos, sentimos relación con lo que nos ha venido a nosotros. Bien puede ser el texto, bien puede ser la imagen, bien puede ser la estatua. Sentimos una identificación. ¿Qué es lo que a nosotros nos llama, nos jala para que nosotros, por decirlo así, salgamos al encuentro de eso que contemplamos? De aquí que se habla de una proyección. El lector se proyecta, el visualizante se proyecta, el contemplador se logra proyectar aquel elemento que contempla de la realidad en base a lo que es leído, y a fin de cuentas podemos decir que este encontrarse a sí mismo tiene una funcionalidad muy importante, es saberse quién se es. O sea, es tratar de llegar al punto de identificación máximo donde evidentemente es que soy individual a lo que contemplo, a esa pieza de literatura o a esa pieza de arte es cultural. Soy aparte de eso, tenemos un principio de individuación donde prácticamente él no soy yo ni yo soy él, no soy esa cosa, pero hay elementos que logran sacar de mi ser cosas que me hacen darme cuenta a fin de cuentas yo quién soy y mi lugar en la realidad. De aquí que nosotros estemos hablando de que se tiene que dar una equiparación entre prácticamente, diríamos, el lettore che legge y el lettore che leggetto. El lector que lee y el lector que es leído. Entonces, aquí en ese sentido se está dando una cierta funcionalidad de ser lector al objeto que se contempla. Entonces se habla de ese movimiento recíproco con el fin de poder comprender prácticamente el papel que uno está jugando. Bueno, pues hasta aquí sería lo que nosotros denominaríamos la primera parte de esta serie de textos.